Padre, te damos tantas gracias, Señor, por el privilegio que nos das, Señor, de poder alabarte con nuestros labios, Señor, desde nuestros corazones, Señor, poder reconocer tu grandeza, poder, Padre, alabarte por el Evangelio, la obra que Cristo ha hecho, Señor, en nuestras vidas, Señor. Y la verdad es que cada cántico nos lleva a poder mirarte a ti, poder alabarte, reconocer tu amor, tu provisión, Señor. Gracias, Señor, porque podemos disfrutar de este lindo tiempo de comunión, de amor, de hermandad, Señor. Y ahora, Señor, queremos disponer nuestros corazones a escuchar tu voz, Señor, a escuchar tu palabra, a escuchar, Señor, lo que tú tienes preparado para el día de hoy, para cada uno de nosotros, Señor. Y te ruego, Señor, que tu Espíritu, Señor, nos pueda hablar libremente, Señor. Usa a tu siervo, Señor, para que tu palabra sea expuesta, Señor, de manera clara y que tu Espíritu hable de manera clara en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Señor, a sacar verdades prácticas, Señor, que afecten nuestra vida y nuestra conducta, Señor. Te lo ruego a través de nuestro Salvador Jesús. Amén. Muy bien, mis queridos, para los que no saben, para los que vienen por primera vez, estamos siguiendo una serie de estudios bíblicos a través de la primera carta de Juan o la primera epístola de Juan, que usted puede encontrar casi de las últimas cartas del Nuevo Testamento, en la primera carta de Juan, escrita por el apóstol Juan, y que nosotros hemos titulado esta serie Genuinos en Cristo. Una serie que nos lleva a mirar la palabra del Señor, 5 capítulos, pero que tienen tanta riqueza en cuanto a lo que es la vida cristiana, y donde el apóstol Juan nos lleva a asegurar nuestra fe, ¿verdad? A través de 3 filtros o pruebas que encontramos en la primera carta de Juan. La prueba de la obediencia, la prueba de la verdad, la prueba del amor. Y en este terreno nos muestra el apóstol Juan cuál debe ser la forma en la que el cristiano, el creyente debe vivir. Porque no es simplemente profesar haber tomado una decisión hace algunos años atrás, o haber dicho yo pasé adelante, o yo me emocioné por una decisión que tomé. La verdad es que para Juan eso no es lo que muestra que yo sea un genuino creyente, un verdadero creyente en Cristo, un verdadero hijo de Dios. Eso no lo muestra, sino que lo muestra ciertas áreas de nuestra conducta, como son la obediencia al Señor y a su palabra, como es la verdad firme de la verdad de la doctrina de Cristo y también el amor unos a otros. De esta forma, el apóstol Juan nos ha llevado, de alguna manera, inspirado por el Espíritu Santo, a hablar de lo que es la vida cristiana, la verdadera fe en el Señor, el verdadero cristianismo, un genuino creyente en Cristo. Quiero invitarle, mi querido, a que vayamos a la palabra del Señor. Vamos a primero a dar lectura a la porción que ya hemos leído en el tiempo del culto, pero vamos a dar lectura una vez más a esta porción de la palabra. Me imagino que pudo ahí estar meditando en algunas porciones de este largo texto, largo pasaje, pero vamos a observar este texto una vez más y leer juntos en la palabra del Señor ahí en Primera de Juan capítulo 3, versos del 4 al 12, y dice así la palabra del Señor: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. Dice el verso 8, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios. Dice, y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Dice el verso 12, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Que el Señor bendiga su palabra. De todas las palabras de nuestro amplio vocabulario, probablemente la que menos mencionamos el día de hoy
y que casi podríamos decir está en extinción, en peligro de extinción, es la palabra pecado. No solo de manera pública a nivel de charlas o conferencias, sino también de manera privada, en conversaciones normales generalmente, no solamente los inconversos, sino creyentes, no acostumbramos a hablar del pecado. Esto lo hace ver un conocido autor, Jerry Bridges, en su libro Pecados Respetables. Es un lindo libro, y en un capítulo él habla acerca de lo que es la desaparición del pecado. Se titula así, de esta forma, este capítulo del libro. Y Jerry Bridges va a citar y va a mostrar cómo en las últimas décadas la palabra pecado casi ha desaparecido de nuestro vocabulario. Es interesante que él va a citar a un autor que va a decir lo siguiente. Este autor se llama Karl Menninger. Y en un libro titulado ¿Qué sucedió con el pecado?, él va a decir: la palabra pecado, que parece haber desaparecido de nuestro vocabulario, fue un término orgulloso, muy fuerte, siniestro y grave. Pero la palabra se ha ido, casi ha desaparecido por completo, dice él. Tanto ella como lo que evoca. ¿Por qué?, pregunta él. ¿Será que ya nadie peca? ¿O será que ya nadie cree en el pecado? Es interesante lo que trata este hombre en este libro. En 1973 escribe él ese libro. ¿Cuántas décadas han pasado? Que probablemente podríamos decir, aún más el día de hoy, casi parece una palabra extinta. De la misma forma, va a decir el autor Jerry Bridges, ahora citando a una socióloga, que ella va a analizar que esta ausencia de la palabra pecado no solamente la vemos fuera de la iglesia, sino también dentro de la iglesia. Y dentro de la iglesia también ha desaparecido esta palabra. ¿Cómo lo investiga ella? Bueno, va a analizar con cuidado varios sermones de predicadores, pastores y predicadores, tanto bautistas como presbiterianos, y ella va a escribir lo siguiente: ¿cómo figura la idea del pecado en los sermones estudiados? Y estos sermones específicamente, todos eran de Lucas 15, del 11 al 32, donde habla de la parábola del hijo pródigo. Estos eran 47 sermones, y ella va a llegar a esta conclusión. ¿Cómo figura la idea del pecado en los sermones estudiados? Dice: descubrimos que denunciar el pecado representa un gran problema para los pastores. El minucioso examen que hicimos de los predicadores demuestra en muchas formas que el concepto del pecado se ha acomodado a la sensibilidad secular actual. Y no solamente esto podemos verlo fuera de la iglesia, sino que dentro de la iglesia casi hay cierto temor por hablar del pecado. Y actualmente hay una tendencia de muchas personas, círculos de iglesias, que prefieren no hablar del pecado. ¿Por qué? Porque no, si la gente ya sabe que peca. ¿Para qué vamos a hablar del pecado si la gente sabe que comete pecado? Mejor hablemos del opuesto, de que debemos hacer esto y esto, pero no que somos pecadores. Eso es hacer sentir mal a las personas. Jerry Bridges va a llegar a la conclusión, y cito, y él va a decir: el pecado y todo lo que representa literalmente ha desaparecido de nuestra cultura. Y agrega: se ha suavizado dentro de muchas iglesias para complacer a la sensibilidad moderna. De hecho, hemos dejado de usar en nuestro vocabulario las palabras fuertes acerca del pecado. No solamente la palabra pecado, sino palabras que rodean al concepto del pecado. Y él dice: la gente ya no comete adulterio, dice. Ahora tiene una aventura. Los ejecutivos de las compañías no roban, solo cometen fraude. Y a esa conclusión llega este autor. Interesante, ¿no? Pensar de que en contextos incluso cristianos hemos intentado suavizar lo que la Biblia no suaviza y lo que el Señor no suaviza. Sin embargo, Dios sí habla del pecado como tal, con todas sus letras en su palabra. Dios no aminora ni suaviza lo que para Él es totalmente desaprobado y despreciable. Él no lo suaviza, y usted acaba de leer una porción de la palabra en la que se repite una y otra vez lo que es el pecado. Mal hacemos cuando al considerar el consejo de Dios, nosotros aminoramos lo que Él no aminora y lo que Él llama como pecado. Solamente un sencillo ejercicio. Yo conté, no, la verdad, no los conté, solamente lo busqué.
La Biblia tiene 1189 capítulos, de los cuales solamente 4 capítulos vemos que hay ausencia de pecado. Los 2 primeros capítulos del libro de Génesis, donde todo había sido creado, ¿verdad?, sin pecado, y los últimos 2 libros, los últimos 2 capítulos de la Biblia, 21 y 22 de Apocalipsis, donde es la restauración de todas las cosas, cielo nuevo y tierra nueva, pero en el medio, todos los restantes capítulos, vamos a ver que una y otra vez se habla acerca del pecado. Ahora, mis queridos, ¿cuál es la relación que el creyente debe tener con el pecado? Y de eso es lo que nos va a hablar el apóstol Juan. Para ilustrar un poco y comenzar la sección que el día de hoy vamos a considerar, una palabra interesante que es la palabra clave para el día de hoy, el mensaje que el día de hoy vamos a observar en Primera de Juan, es la palabra incompatible. Esa es la palabra clave, incompatible. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, yo les voy a explicar que 2 elementos son incompatibles cuando no pueden unirse ni mezclarse. No pueden juntarse para formar otro elemento o producto. O sea, son 2 elementos que se repelen, que se repudian. No pueden vivir juntos. Incompatibles, que no pueden relacionarse, no pueden estar juntos, no pueden vivir en comunión, no pueden tener una relación. No sé si en alguna oportunidad habrá tenido que hacer un experimento como este. O probablemente lo ha visto en su casa, en alguna oportunidad, que es tratar de unir 2 componentes que no pueden unirse, como es el agua y el aceite. Es interesante, yo no soy el mejor ejemplo para esto porque siempre hacía alguna cosa incorrecta cuando tenía que hacer experimentos en ciencia, siempre derramaba algo, se me caía otra cosa, o no traía mis materiales, así que no soy el mejor ejemplo en lo que tiene que ver con esto, pero es interesante que el agua y el aceite son completamente incompatibles. Ahí podemos ver ese término, completamente incompatibles. Aunque intentemos de mezclarlos y unirlos, no tendremos éxito. No se pueden unir. No pueden unirse. Y el aceite tiende a subir, ¿verdad? Porque tiene menor densidad que el agua tiende a ir hacia abajo. De manera que son incompatibles. No pueden unirse. Las moléculas del agua están fuertemente atraídas unas con otras. Así, de la misma forma, las moléculas del aceite se separan, se repelen, se repudian. Bueno, mis queridos hermanos, de esto es lo que va a hablar el apóstol Juan hoy. Hoy Juan nos hablará que como hijos de Dios, con la identidad gloriosa que el creyente tiene, que ya consideramos la semana pasada, somos completa y absolutamente incompatibles con el pecado. Completamente incompatibles. No puede haber relación, no puede haber unión, no podemos mezclarnos. Nos debemos repudiar, tal como hace el aceite y el agua. Por lo tanto, mis queridos, hoy vamos a considerar el tema: somos incompatibles con el pecado. Somos incompatibles con el pecado. Ese es el tema que el día de hoy vamos a considerar. Así que es interesante. La semana pasada, cuando estuvimos estudiando acerca de lo que es la sección del 1 al 3, estuvimos hablando que esta es una sección que nos lleva a hablar de la identidad que tiene el creyente en Cristo Jesús. ¿Quién soy en Él? Mi identidad. Y la semana pasada estuvimos viendo de que nuestra identidad cambia nuestra práctica. El entender que yo soy un hijo de Dios va a cambiar sí o sí lo que yo hago, mi práctica. Y por así decir, la primera sección está como en positivo. No sé si ustedes recuerdan que eso estuvimos considerando. Ahí nos dice 1 de Juan 3, verso 3, si usted lo puede mirar en su Biblia. Dice, y todo aquel que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo, debe andar en pureza. Sin embargo, en la siguiente sección, que es la que vamos a considerar hoy, del 4 al 12, esta identidad que ya Juan ha desarrollado va a cambiar nuestra práctica, pero ahora lo va a hacer en negativo. Y se acuerda que a Juan le gustan los opuestos. Por eso va a hablar de pureza y va a hablar de pecado, de versos del 4 al 12. Es el estilo de Juan. Por lo tanto, ahora que yo conozco mi identidad, esto va a cambiar mi práctica cristiana. Va a cambiar lo que yo hago. Entonces, en sentido negativo, lo que va a decir Juan desde el 4 al 12, va a hablar acerca de no practicar el pecado, es decir, lo que no debe hacer un hijo de Dios.
brevemente lo que consideramos la semana pasada, cuál era la identidad del creyente. Estuvimos mirando solamente los versos del 1 al 3. Consideramos en primer lugar quiénes somos actualmente, en el presente, hijos de Dios. Pero, versos del 2 al 3, consideramos quiénes seremos, nuestra identidad futura. La identidad presente, hoy soy hijo de Dios. La identidad futura, seré semejante a Cristo. Y ante esta realidad, ¿cómo no voy a andar en pureza? Sabiendo que le pertenezco al Señor, que tengo un Padre, que soy hijo de Dios, y sabiendo que en el futuro Dios me va a terminar conformando a la imagen del Hijo, ahora yo debo purificarme a mí mismo, andar en pureza. Y ahora es la sección que nos corresponde. Primera de Juan capítulo 3, versos del 4 al 12, es una sección muy interesante, una sección donde nos va a hablar del pecado tal como es, pero nos va a hablar de esta incompatibilidad que tiene el creyente con el pecado. Ahora bien, mis queridos, no podemos adentrarnos en este texto, en esta porción, en estos versos, sin primero hablar de una dificultad que observamos en Primera de Juan, capítulo 3, versos del 4 al 12. Y es una dificultad que probablemente, si usted lo leyó, también se lo pudo haber cuestionado. Porque es un texto que de alguna manera nos lleva a un absolutismo. Y eso es lo que dificulta este pasaje. Yo no exagero que esto ha sido discusión por eras en la iglesia, a través de la historia de la iglesia se ha discutido este pasaje. ¿De qué es lo que está hablando Juan? ¿Cuál es la gran dificultad de este pasaje? Bueno, radica en el lenguaje absoluto y categórico de Juan en cuanto a esta incompatibilidad del creyente y el pecado. Mire ahí el verso 6. Todo aquel que permanece en él, ¿qué dice? No peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. ¿De qué está hablando Juan aquí? Porque si somos estrictos con lo que está diciendo, ninguno de nosotros es hijo de Dios. ¿Cierto? Justamente Juan dice, el que realmente permanece en él, el que es un genuino hijo de Dios, no peca. Pero ¿cómo? ¿De qué está hablando? Si yo puedo ver en mi vida y yo conozco a la luz de la palabra de Dios que yo soy hijo de Dios y yo peco. Entonces, ¿de qué está hablando Juan? Se han propuesto algunas ideas con respecto a este pasaje que yo solamente quiero mencionárselas. Algunos proponen, en primer lugar, que lo que plantea Juan es un ideal y no una realidad. Es decir, él está hablando de que el genuino creyente en Cristo no peca, no está hablando como algo, como la realidad, sino ese es como el ideal. Pero no es realmente lo que quiere decir. Está haciendo como una invitación a confesar nuestros pecados, como dice capítulo 1, versos del 8 al 10. Sí, esto tiene sí, algunas dificultades, porque la verdad es que es un poco forzar al texto a interpretar algo por el estilo, porque lo que está diciendo Juan es que el que permanece en él no peca. De manera que es forzar un poco al texto de la interpretación. En segundo lugar, otros han propuesto que Juan está haciendo una distinción entre diferentes pecados. O sea, él está hablando que el genuino creyente en Cristo no peca, pero con ciertos pecados. ¿Sí? Y van a citar capítulo 5, versos 16 al 17, donde va a hablar de un pecado de muerte, y van a decir, hay ciertos pecados que esos no debería ser un cristiano, y por lo tanto si lo hacen, no son cristianos, no son creyentes en el Señor. No sé si les suena algo parecido a lo que creen algunas personas. Esto justamente es lo que creen los católicos. Creen que hay ciertos pecados veniales, que le llaman ellos, que son pecados no tan graves, y hay otros pecados que son mortales. Una clasificación ajena al Nuevo Testamento, porque en ninguna parte vamos a ver una clasificación por ese estilo. De hecho, en Santiago capítulo 2, versos del 9 al 11, nos habla de que cualquier pecado nos hace transgresor de la ley. Por lo tanto, es descartada y nos parece que tampoco se refiere a eso Juan. En tercer lugar, otros afirman que Juan se refiere a la nueva naturaleza del creyente. Es decir, lo que está diciendo Juan, la nueva naturaleza que tiene el creyente, esa es la que no peca. Pero obviamente su antigua o su vieja naturaleza peca. Bueno, esto sería bastante extraño porque nunca
se muestra como una división dentro del creyente, como si tuviera dos partes, sino que siempre se menciona como un mismo ser. Y el mismo apóstol Pablo va a hablar de esta lucha en Romanos capítulo 7, verso 18, que dice que yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Y se habla de un ser unificado. Bueno, ¿cuál es entonces la idea de lo que Juan está diciendo aquí? Y la verdad es que no es tan complicado entender lo que está diciendo Juan, porque solamente tenemos que analizar cómo se utilizan los tiempos verbales en toda esta sección y nos va a dar mucha más claridad de lo que está diciendo Juan. Y la verdad es que en este pasaje todos los verbos relacionados con el pecado están en un presente continuo. Todos los verbos están en una acción continua y habitual. Muestra una acción continua. O sea, si por ejemplo vamos al capítulo 3, verso 6, literalmente, si tratáramos de traducirlo literal desde el griego, estaría diciendo todo aquel que permanece en él no pecando o no está pecando. Cuesta traducirlo de manera literal, por eso obviamente está traducido de esta forma. Pero literalmente está hablando de continuamente pecar, habitualmente pecar. En otras palabras, Juan no se está refiriendo a situaciones ocasionales de pecado, sino a prácticas y patrones continuos de conducta pecaminosa. Se está refiriendo a un estilo de vida, no a pecar esporádicamente, sino a que mi conducta, mi estilo de vida es patrones pecaminosos. Quien tiene esa conducta, ese estilo de vida de patrones pecaminosos, él realmente no ha conocido a Dios. Los creyentes a veces pecarán, como dice Romanos capítulo 7, pero el pecado no puede ser el estilo de vida del creyente. Es en ese sentido que es incompatible el creyente con el pecado, en su estilo de vida, que no sea la práctica habitual. De alguna manera podemos mentir, pero no podemos ser mentirosos. ¿Entiende la diferencia? Podríamos robar eventualmente, pero no ser ladrones. Esa es de alguna manera la idea de lo que está diciendo Juan. Un patrón pecaminoso, un hábito pecaminoso. Por lo tanto, mis queridos, en esta porción vamos a ver justamente lo incompatible que es el creyente con el pecado. Ahora bien, hay algo interesante a mencionar, porque esto lo hemos mencionado en otras ocasiones, pero hay tiempos de la salvación del creyente que tenemos que entender para poder saber si realmente soy salvo o no, porque podríamos pensar, bueno, yo ya soy salvo del pecado, pero ¿por qué sigo pecando? ¿Sí? Y de eso es lo que va a hablar el apóstol Juan. Hay que entender básicamente que hay 3 tiempos de la salvación. En el momento de la salvación, en el momento de la conversión, cuando usted llegó delante del Señor en arrepentimiento, cuando usted creyó en Él y usted pasó de muerte a vida, como enseña la palabra, usted fue salvo de la pena del pecado, de la condena del pecado. Y eso es lo que se conoce como la justificación. Que mi pena fue cambiada, mi condena fue cambiada delante de Dios. ¿Sí? Declarado justo, es una declaración judicial. Yo era condenado delante de Dios y ahora soy justificado delante de Dios. Somos ya salvos de la pena del pecado. Pero hoy en el presente el creyente está siendo salvo de lo que es el poder del pecado. Y en su vida está en un proceso que hemos mencionado en otras ocasiones, que es la santificación. Un proceso que comienza desde que conocemos a Cristo Jesús como único y suficiente Salvador, de que llegamos delante de Él en arrepentimiento, hasta el momento de la glorificación, donde finalmente seremos salvos de la presencia del pecado. O sea, todo tipo de pecado ya no estará más presente en nuestra vida, así en ese futuro glorioso del que ya habló Juan, ya seremos semejantes a Cristo y ya no tendremos más pecado en nuestra vida. Tiempo de la salvación. De lo que está hablando Juan es cómo el creyente ahora, en este tiempo en el que está siendo salvo del poder del pecado, debe vivir de manera incompatible con él. Así que, mis queridos, brevemente, permítanme considerar en la palabra del Señor en esta porción 4 razones por las cuales el pecado es incompatible con el creyente. 4 razones que usted puede ver y puede ir siguiendo en el bosquejo ahí en su boletín,
4 razones en esta porción por las cuales el pecado es incompatible con el creyente. En primer lugar, el pecado es incompatible, primera razón, porque el pecado es incompatible con la perfección de la ley de Dios. ¿Cuál es la primera razón? Porque el pecado es incompatible con la ley de Dios. Y usted lo puede mirar ahí en el verso 4. Dice así: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Probablemente de todos los versículos en la Biblia que hablan acerca del pecado, este es uno de los que mejor define el pecado. Es un texto que nos muestra qué es el pecado. La verdad es que han existido muchas ideas con respecto al pecado. Algunos llaman al pecado como una mala decisión simplemente, o un error. No sé si lo ha escuchado. No, yo simplemente me equivoqué. Y es una manera de aminorar lo que es el pecado y lo que Dios llama pecado. Pero el pecado no es solamente una mala decisión o un error. El pecado tampoco es una debilidad del ser humano, ¿verdad? Y a veces se habla como yo caí en pecado. Casi como que me hubiera tropezado. No, eso aminora el pecado que sabemos que se toma por decisión propia y que muchas veces nosotros mismos decidimos y corremos al pecado. Según este texto, el pecado es el quebrantamiento de la norma de Dios. El pecado literalmente es quebrantar la ley de Dios. El pecado es un rechazo deliberado a la norma de Dios y un incurrir a los deseos propios. Es fallar a la ley de Dios. Ustedes recuerdan y bien deben saber que la palabra pecado literalmente significa errar en el blanco. Tenemos que imaginarnos un hombre con un arco, ¿verdad? Tratando de darle al blanco y errar al blanco. Literalmente eso significa la palabra pecado. Significa fallar al blanco de Dios. Fallar a la ley de Dios, quebrantar la ley de Dios, transgredir su ley, fallar en su ley. Y la verdad es que aún muchas veces sin saberlo, muchas veces estamos quebrantando su ley. Usted puede no haber estudiado muchas cosas de las leyes del tránsito, pero estar transgrediendo muchas leyes del tránsito. Cuando usted lo hace, obviamente está errando, fallando a la ley. Y la confesión de fe de Westminster define el pecado de la siguiente manera: el pecado es toda falta de conformidad con la ley de Dios o transgresión de la misma. Toda falta de conformidad con la ley de Dios. Y mis queridos hermanos, es atentar directamente contra un Dios que es completamente santo, un Dios que ha establecido una ley que es perfecta. Y cuando yo peco, yo estoy fallando al Dios. Estoy siendo enemigo de Dios. Estoy quebrantando su ley, sus estatutos, sus mandamientos. Y todo hombre, sin excepción, enseña la palabra de Dios que se ha hallado falto delante de Dios. Porque dice la palabra de Dios que no hay justo ni aun uno, como dice Romanos capítulo 3, verso 10. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. No hay ni siquiera uno. Y dice el capítulo 3, verso 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos y no alcanzan el estándar de Dios. Yo puedo tratar toda mi vida de hacer el bien, pero mi esencia ya es ser pecador delante de Dios. Ya soy un pecador delante de Dios. No puedo intentar hacer buenas cosas, portarme bien, porque ninguna de esas cosas me alcanza el estándar de Dios, porque soy pecador y mi vida constantemente tiende al pecado y estoy en falla delante del Dios soberano, absoluto, santo. Toda mi vida está fallando al Dios que ha establecido la ley. Por eso en Romanos 8, verso 7, dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Mi querido, usted puede intentar, mi querido amigo que hoy nos visita, puede intentar hacer 5, 10, 1000 obras buenas en su vida, pero eso no le alcanza, porque ya está enemistado con Dios. Ya ha quebrantado su ley. Se ha hallado falto delante de la ley de Dios. No le alcanza. Es una ilustración sencilla, muy sencilla, y de repente estas ilustraciones sencillas son las que más funcionan. Pero
Hace algún tiempo con nuestra pequeña mascotita, porque con mi esposa tenemos un gatito pequeñito, podríamos decir, no hace nada ese gato, pero lo queríamos llevar y entrar al supermercado. Queríamos entrar al supermercado con nuestra mascota y decíamos, es tan chiquitito que ¿qué nos van a decir? Pero la prohibición era no entrar con mascotas, con un animal. Decíamos, sí, tan chiquitito casi no es animal. De tan chico que es. Pero lo es. No necesitamos, de alguna manera, ser terriblemente pecadores, ser violadores, ser asesinos, para así ser pecadores. Y por la razón de que yo soy pecador delante de Dios, no puedo entrar a su presencia, estoy separado de Él. Por más pequeño que podría decir, no, mi esencia es pecador. Mi esencia es pecador delante de Dios. La palabra del Señor nos enseña ahí en Santiago, capítulo 2, versos del 10 al 11. Dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, y usted puede esmerarse toda su vida en guardar toda la ley, pero ofendiera en un punto, dice Santiago, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, podríamos decir, yo no he cometido adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de toda la ley. Te has hallado falto delante de la ley de Dios. Has fallado a su ley. Y el doctor Carballosa, me acuerdo cuando estuvo aquí en Chile, él lo explicó de una manera muy sencilla y dijo, si yo tengo una cadena larga, colgada, ¿verdad? Y quiero que la cadena ya no funcione, que se rompa, ¿cuántos engranajes necesito cortar? Uno solo. Yo no necesito transgredir toda la ley, con uno basta. Y ya estoy fallando delante de Dios, ya estoy transgrediendo su ley. Mis queridos hermanos, ¿se da cuenta por qué el creyente es incompatible con la ley de Dios? Porque cuando pecamos yo estoy fallando a mi Señor. Estoy fallando a su ley, a su estándar divino, glorioso, a su santidad. Yo le estoy fallando a sus estatutos. De manera, mis queridos hermanos, que implícitamente en esta porción vemos que Juan nos está invitando a uno de sus filtros, que es la obediencia. Y dice Romanos capítulo 6, verso del 16 al 18, podríamos ir a ver ese pasaje ahí, si mira conmigo. Romanos capítulo 6, versos del 16 al 18. Y dice así la palabra del Señor en esta porción. Dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y la vida cristiana, el verdadero cristianismo, un genuino creyente, es un obediente a la palabra de Dios. Y aquí dejemos de pensar en los demás, en el que está al lado mío. Usted y el Señor. ¿Cuánto está obedeciendo usted a la palabra de Dios? Usted y Dios. Solamente usted y Dios. Vamos a considerar en segundo lugar no solamente la primera razón, porque el pecado es incompatible con la perfección de la ley de Dios, sino también el pecado es incompatible con el propósito del Hijo de Dios. El pecado es incompatible con el propósito del Hijo de Dios. Y en los versos del 5 al 8 va a desarrollar esta idea Juan, y va a comenzar el verso 5, y sabéis que Él, está hablando de Él, ¿de quién está hablando? De Jesucristo, del Señor Jesucristo, que ya en el verso 2, verso 3 habló de Él, que seremos semejantes a Él, ¿verdad? Y Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Y al final, en el verso 8 va a decir, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Es incompatible que el creyente practique el pecado porque Cristo vino a quitar nuestros pecados. ¿Cómo vamos a continuar en nuestros pecados si Cristo vino a librarnos de nuestra esclavitud, de nuestro pecado? Es incompatible el creyente y el pecado. Él apareció para quitar nuestros pecados. Y usted puede recordar que en el Antiguo Testamento los sacrificios, ¿qué hacían?
cubrían el pecado. Y ahora cuando Juan el Bautista ve al Señor Jesucristo, dice, he aquí el Cordero de Dios, ¿qué cosa? ¿Qué? Quita el pecado del mundo. Él lo quita, lo erradica por completo. El apóstol Pedro, cuando se dirigió a su audiencia en el pórtico de Salomón, dijo, así que arrepentidos y convertidos para que sean, ¿qué cosa? Borrados vuestros pecados, eliminados, borrados. Él vino para quitar nuestros pecados. Él nos vino a librar de la esclavitud del pecado. ¿Cómo yo ahora voy a continuar en el pecado? Es incompatible con el propósito del Hijo de Dios. Romanos capítulo 3, verso 25, es un pasaje interesante. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia. ¿A cuánto no nos encantan las cosas gratis? ¿Verdad? Los regalos. Gratuitamente. Pero la verdad es que siempre en la gratuidad hay alguien que paga. Siempre hay alguien que paga. Y en mi caso fue gratis para mí. Pero Él fue el que pagó. Por eso dice, mediante la redención. Ese es el pago. La redención que es en Cristo Jesús. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Ahí está el pago. Su preciosa sangre. Derramada por mí. Gratuitamente fue para mí, pero Él pagó. Cristo derramó su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Él vino para quitar nuestros pecados. Un precioso texto está ahí en Colosenses capítulo 2 del 13 al 14 y dice, y vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Gloria al Señor. Todos nuestros pecados perdonados por la sangre de Cristo. Qué preciosa verdad. Y allá en Miqueas, en el Antiguo Testamento, habla de Él echó en lo profundo del mar nuestras iniquidades. Dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Es totalmente incompatible que el creyente continúe en sus pecados si Cristo vino a morir por mis pecados. Es totalmente incompatible con el propósito del Hijo de Dios. Mire conmigo ahí en Tito capítulo 2, versos del 11 al 14. Este texto es precioso. Tito capítulo 2, versos del 11 al 14. Dice así la palabra del Señor. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándoos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Esta realidad de la gracia de Dios nos debe enseñar a vivir en piedad. Dejar atrás los deseos mundanos, dejar atrás el pecado. Mis queridos hermanos, hemos sido ya librados de la esclavitud del pecado. Por esa razón en 1 Corintios, en el capítulo 6, una porción interesante de la palabra del Señor ahí, habla de que nosotros ya hemos sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Por eso concluye el apóstol Pablo en Romanos capítulo 6, ¿cómo vamos a volver al pecado si ya hemos muerto al pecado? No tiene sentido, no tiene lógica. Suele pasar a veces que personas en condición de calle muchas veces se les ha ayudado para que puedan estar en un lugar cómodo, puedan ir a un lugar donde puedan ser atendidos. Pero es interesante que muchas veces hay personas que han querido volver a la calle, aun cuando se les ha dado todos los beneficios, la gran oportunidad de estar bajo un techo. ¿Saben que algo parecido sucede muchas veces con el creyente? Muchas veces queremos volver a la porquería del pecado donde el Señor ya nos rescató. Queremos volver a la calle, queremos volver a nuestros pecados cuando el Señor ya nos libró de la esclavitud de Él. En una preciosa obra
de Juan Carlos Rail. Hay un precioso libro, una preciosa obra titulada Santidad. Él dice lo siguiente, dice: sin duda alguna, el alma del hombre que piensa que todo lo que sufrió Jesús y persiste en aferrarse a los pecados que causaron ese sufrimiento, debe estar enferma, dice él. Fue el pecado lo que lo clavó la corona de espinas. Fue el pecado lo que atravesó las manos, los pies y el costado de nuestro Señor. Fue el pecado que lo llevó a Getsemaní y al Calvario, a la cruz y a la tumba. Sería muy duro nuestro corazón si no odiáramos el pecado y nos esforzáramos por deshacernos de él en nuestra vida. Aunque esto signifique cortar nuestra mano derecha y sacarnos el ojo. Interesante cómo lo expresa él. No tiene sentido. No tiene sentido volver a esa práctica pecaminosa si yo ya he sido librado de la esclavitud del pecado. Tercera razón, mis queridos hermanos, ya hemos visto que porque el pecado es incompatible con la perfección de la ley de Dios. En segundo lugar, porque el pecado es incompatible con el propósito del Hijo de Dios. En tercer lugar, la tercera razón, porque el pecado es incompatible con la posición de los hijos de Dios. Es incompatible con la posición de los hijos de Dios, y esto lo podemos ver ahí en Primera de Juan, capítulo 3, verso 9. Si usted mira conmigo ahí, Primera de Juan, capítulo 3, verso 9, dice así la palabra del Señor: todo aquel que es nacido de Dios no practica, y ahí está la idea, no practica constantemente el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. La tercera razón para Juan, por la cual yo ahora soy incompatible con el pecado, es porque yo tengo una nueva posición en Cristo. Aprendimos la semana pasada, soy hijo de Dios. Significa que he nacido. El nacimiento, el nuevo nacimiento. Eso nos lleva a pensar que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y ahora tenemos vida. De manera implícita en este texto está la palabra de Dios. Porque dice, porque la simiente de Dios permanece en él. Siempre cuando se habla de la simiente, obviamente mirándolo en su contexto, cuando se habla de la simiente y ser regenerado, nacer de nuevo, está ahí la palabra de Dios, y eso lo podemos ver en Primera de Pedro, capítulo 1, verso 23, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Es por la palabra de Dios. Y hablábamos con un hermano al comienzo del culto. Muchas personas tratan de hacer metodologías para que lleguen personas con show, espectáculo, que simplemente son espuma, ¿verdad? Pero ahí no hay creyentes, no hay salvos. ¿Por qué? Porque la única manera de pasar de muerte a vida es con la predicación de la palabra de Dios. Es lo único que nos salva. La predicación clara de la palabra de Dios. Podemos ser muy elocuentes, podemos tener formas, pero es la palabra de Dios, Dios hablando, el que transforma a un pecador y que lo pasa de muerte a vida. Es su palabra. La palabra de Dios a través del Espíritu de Dios nos regenera y nos da vida. Lo que hizo el Señor con Adán, ¿verdad? Cuando lo creó del polvo de la tierra, ¿qué fue lo que hizo? Sopló en su nariz aliento de vida y él fue un ser viviente. En la palabra de Dios, en nuestra vida, el soplo de la palabra de Dios, la que nos vivifica y nos hace pasar de muerte a vida. Su palabra, usted puede recordar ese momento en el que pasó de muerte a vida y es la predicación de la palabra de Dios que me mostró mi condición de pecador delante de Dios y que me hizo nacer de nuevo. Por esta posición que tengo en Cristo, la posición que tengo en Él, siendo un hijo de Dios, nacido de nuevo, nacido de Dios, ¿cómo voy a correr de cabeza al pecado? No tiene sentido. Tercera razón, porque el pecado es incompatible con la posición de los hijos de Dios. Y eso es lo que vemos en Tito 3:5. Nos salvó, no por obras de justicia, no por cosas que yo haya hecho, no porque fui bueno y ayudé a tantas personas. Yo no hice nada, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Él ha hecho la obra. ¿Qué obra buena hizo el ladrón en la cruz?
Nada. Un ladrón, un malhechor. Y aún así el Señor Jesucristo le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Es el Señor el que hace la obra, no nuestras obras. La palabra del Señor, mis queridos, nos muestra que ahora que hemos pasado de muerte a vida, ¿cómo vamos a tener esta relación con el pecado, con la muerte, con el pecado, con la inmundicia? No tiene sentido. ¿Cómo yo voy a ir a practicar el pecado de cabeza? Dice 2 Corintios 6:14, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? De la misma forma, en el Salmo 5:4 dice, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. No puede haber comunión. No, es incompatible. No podemos morar junto con el pecado. Una autora, Nancy Leigh DeMoss, dice lo siguiente en su libro Santidad. Dice, podemos cantar a voz en cuello coros de alabanza, participar en alegres conciertos y conferencias cristianas multitudinarias. Podemos aplaudir oradores que despiertan nuestras emociones o tener gloriosas experiencias espirituales, pero nada de esto nos acercará un milímetro a Dios si cerramos nuestros ojos a nuestro pecado o le damos cabida en nuestro corazón. Nada de eso. Si yo permito contaminarme con el pecado, tener una relación firme con el pecado, entonces, ¿qué comunión tengo con Dios? ¿Qué comunión tengo con mi Señor? En tercer lugar, mis queridos, hemos visto que el pecado es completamente incompatible con el creyente porque el pecado es incompatible con la perfección de la ley de Dios. En segundo lugar, porque el pecado es incompatible con el propósito del Hijo de Dios. En tercer lugar, porque el pecado es incompatible con la posición de los hijos de Dios. Pero finalmente, porque el pecado también es incompatible con la práctica del amor de Dios. El pecado es totalmente incompatible con la práctica del amor de Dios. Y va a terminar ahí, versos del 10 al 12. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo, los contrastes que le gusta hacer a Juan en su escrito. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. El pecado es incompatible con la práctica del amor de Dios. Y aquí hace referencia a este mandamiento del cual ya habló en 1 de Juan 2:7 y nos damos cuenta cómo Juan vuelve a sus temas, la obediencia, el amor. Y en 1 de Juan 2:7 dice, hermanos, no os escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Y este es el mandamiento de amarnos unos a otros. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Estando en el Señor, el genuino creyente en Cristo, ahora va a amar a sus hermanos. Y el pecado es incompatible con la práctica del amor de Dios. ¿Por qué? Él va a hacer un pequeño contraste en lo que son los hijos del diablo y los hijos de Dios. Los hijos del diablo se caracterizan por obras de injusticia. Los hijos del diablo se caracterizan por la práctica del pecado. Pero por otro lado, los hijos de Dios se caracterizan por obras de justicia. Los hijos del diablo se caracterizan por el odio. Y los hijos de Dios se caracterizan por el amor. Y finalmente, esta ilustración va a caer en lo que es Génesis capítulo 4, va a llevar a sus lectores a recordar el Génesis capítulo 4, la historia de Caín y Abel, donde Caín va a decir, él era del maligno. Por eso le mató. Era un hijo del diablo porque sus obras mostraron que era hijo del diablo. Por otro lado, Abel, no, porque sus obras mostraron que él realmente era hijo de Dios. Si usted recuerda en Juan capítulo 8, verso 44, dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, está hablando el Señor, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Si yo hago las obras del diablo, la práctica pecaminosa, el odio, el rencor, la ira, el asesinato, si yo estoy en esas prácticas, obviamente soy hijo del diablo, porque él, dice aquí este texto, él es homicida desde el principio. Y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Mis queridos hermanos, la práctica del amor de Dios es lo opuesto al pecado. Porque cuando yo estoy pecando, estoy pensando en mí mismo. Estoy mirando de manera incorrecta a mis hermanos, probablemente con odio, envidia. Por lo tanto, el pecado es incompatible
con la práctica del amor de Dios. Incompatible. Podríamos preguntarnos ahora, ¿cómo está mi vida de santidad delante de Dios? ¿Cómo estoy caminando con Dios? ¿Cómo está mi relación con el pecado? ¿Estoy abrazado a Dios, pero con una mano abrazado del pecado? Algunas aplicaciones finales, mis queridos, para ir terminando. Recordemos, en primer lugar, que el pecado se opone completamente a la perfección de la ley de Dios. Por lo tanto, cuando yo peco, estoy fallándole a Dios de manera legal, al juez. Como hijos de Dios debemos ser obedientes a las palabras y los mandamientos de Dios que Él nos ha establecido en su palabra. En segundo lugar, segunda aplicación, recordemos las verdades del Evangelio. La obra de Cristo pagando por nuestros pecados. Porque el pecado es incompatible con el propósito de la obra de Cristo a favor del pecador. Es incompatible. Por lo tanto, debo recordar las verdades del Evangelio. Debo recordar la obra de Cristo. ¿Cómo yo voy a continuar en mi práctica pecaminosa si Cristo ha hecho esta obra por mí? Tercer lugar, recordemos nuestra posición como hijos de Dios, que hemos renacido por la palabra de Dios. Si la palabra de Dios es la que nos ha librado de la pena del pecado, es ella también la que nos libra actualmente del poder del pecado. Necesitamos fortalecer nuestra comunión con Dios a través de su palabra. Más cerca del Señor y de su palabra, más lejos estoy del pecado. Y recordemos finalmente que como hijos de Dios, nuestra vida se debe caracterizar por la práctica del amor de Dios unos a otros. Solamente para cerrar, me gustaría citar de un libro que ya he citado anteriormente, un libro titulado Santidad, de esta autora Nancy Leigh DeMoss. Y la verdad es que a mí me impactan estas palabras. Pocas veces pensamos en lo que le hago a Dios con mi pecado, porque no lo vemos, no lo estoy mirando. Sin embargo, los hombres de la Biblia lo entendieron claramente. Cuando José estuvo a punto de pecar con la mujer de Potifar, él no dijo, ¿cómo pecaría yo contra Potifar? Él dijo, ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Mis queridos hermanos, no olvidemos que pecar es una ofensa directa contra mi Señor. Pero no solamente contra el Dios que hemos visto que ha establecido su ley, sino ahora contra mi Padre. Y para los padres aquí, probablemente si su hijo le desobedece, le ha fallado, ya ha hecho un delito, ha fallado en lo que usted le ha mandado. Pero por otro lado, no solamente ha hecho un delito, sino le ha traicionado como su hijo. Es otra implicación, no solamente como juez, sino que le fallamos a Dios como Padre. Y en esta porción, dice esta autora, una porción muy interesante, dice, la próxima vez que usted peque, pensemos en esta porción, la próxima vez que usted peque, imagínese que su cónyuge está enredado con un amorío apasionado con alguien que conoció en la internet. Imagínese que su padre abandona a su madre después de 35 años de matrimonio para adulterar con una colega de trabajo. Imagine a su yerno, que usted creyó que amaba a su hija, durmiendo con prostitutas en sus viajes de negocios. Trate de sentir la intensidad de la conmoción, el rechazo, el dolor, la ira que brotarían de lo más profundo de su ser tras descubrir la verdad. ¿Cómo le dolería esto? Luego, piense que su experiencia sería tan solo una diminuta muestra de lo que Dios siente con respecto a nuestro pecado. ¿Cómo está su relación con el pecado, mi querido? Hoy podríamos pronunciar las palabras de David en el Salmo 51 que dice, porque yo reconozco mis rebeliones. Y yo le invito a que no pase de este día sin que confiese sus pecados. Dice, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado. Una transgresión directa contra mi Señor. Y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí tú amas la verdad
en lo íntimo. Y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Clamemos al Señor estas palabras: purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Hoy podemos confesar delante del Señor estas palabras. Yo le invito, mi querido, si hay algo que confesar, vamos delante del Señor. Porque el mismo Juan nos ha dicho, pocos versos antes, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Aun cuando somos infieles, Él permanece fiel. Oramos al Señor. Padre, te damos tantas gracias, Señor, por tu preciosa palabra, Señor, que nos confronta. Es un espejo que nos muestra tal cual somos, Señor. Perdónanos, Señor, si hemos aminorado lo que tu palabra enseña claramente, Señor, que somos pecadores delante de ti, Señor. Padre, y hoy queremos ir delante de ti porque cuántas áreas de nuestra vida, Señor, necesitan ser corregidas, cambiadas, Señor, por tu palabra, Señor. Padre, ayúdanos a ir delante de ti en confesión, con un arrepentimiento genuino, Señor. Y confiar en tu palabra, Señor, que tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Gracias, buen Dios, por tu palabra. Ayúdanos a vivir como hijos tuyos de manera incompatible con este pecado, Señor. Anhelamos el momento glorioso de estar en tu presencia, Señor, donde ya no habrá más pecado en nuestras vidas, Señor. Pero hoy ayúdanos, Señor, a ser incompatibles con el pecado, Señor, a no practicar el pecado en nuestras vidas, Señor. Rogamos de tu gracia, necesitamos de ti, Señor. Lo rogamos a través de Cristo, nuestro Salvador. Amén.